Te voy a decir algo que probablemente no te va a gustar al principio, pero si lo entiendes hoy, tu vida cambia para siempre. He visto a muchas personas trabajar duro, esforzarse, incluso rezar por una vida mejor y aún así seguir atrapadas en los mismos resultados. ¿Sabes por qué? Porque no es tu esfuerzo lo que está fallando, es lo que tú crees que mereces. Una vez observé algo simple en la vida cotidiana. Dos personas pueden vivir la misma oportunidad, pero una la aprovecha y la otra la pierde. La diferencia no está afuera, está en su autoestima. La mayoría de las personas viven con una idea equivocada. Creen que la vida funciona como una lista de pedidos. Yo quiero amor, yo quiero dinero, yo quiero respeto, como si el universo estuviera obligado a cumplir deseos solo porque se pronuncian con fuerza. Pero con los años he observado algo muy distinto. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que eres en este momento, a lo que toleras, a lo que permites, a lo que crees de ti mismo cuando nadie te está mirando. He visto personas que dicen querer una relación sana, pero siguen aceptando migajas emocionales. He visto personas que dicen querer abundancia, pero toman decisiones diarias desde el miedo y la escasez. Entonces me pregunté, ¿cómo puede la vida entregar algo que la persona todavía no ha aprendido a sostener dentro de sí? Es imposible. Recuerdo una etapa de mi vida donde trabajaba mucho más de lo que descansaba, pero aún así sentía que no avanzaba. Me esforzaba, hacía todo correctamente, pero los resultados no cambiaban. Un día, observando a diferentes personas en el mismo entorno, me di cuenta de algo simple pero profundo. Algunos, con menos oportunidades, avanzaban más rápido. No era suerte, era identidad. Uno actuaba desde la seguridad de que merecía crecer, el otro desde la duda constante de si era suficiente. Ahí entendí algo incómodo. Yo no estaba recibiendo menos de la vida, estaba operando desde una versión limitada de mí mismo, porque la vida no te da lo que pides, te da lo que tu mentalidad puede sostener. Si tú te ves pequeño, elegirás cosas pequeñas sin darte cuenta. Si tú te ves inestable, aceptarás relaciones inestables como normales. Si tú te ves valioso, empezarás a rechazar lo que no está a tu nivel, no por orgullo, sino por coherencia. La vida funciona como un reflejo silencioso. No grita, no castiga, simplemente responde. Y a veces la respuesta duele, porque nos muestra exactamente dónde estamos internamente. No donde queremos estar, sino donde realmente vibramos. He observado también algo interesante en personas cercanas. Dos pueden pasar por la misma dificultad, pero una se rompe y la otra crece. La diferencia no es la situación, es la interpretación interna. Uno dice, esto me destruye. El otro dice, esto me está formando. Y esa pequeña diferencia interna cambia todo el destino. Por eso, cuando alguien me dice, quiero cambiar mi vida, yo no le pregunto qué quiere afuera. Le pregunto cómo se está tratando a sí mismo hoy. Porque si tú te abandonas, la vida te refleja abandono. Si tú te respetas, la vida empieza a devolverte respeto. No es magia, es coherencia. La vida siempre te está respondiendo, incluso cuando no lo notas. Y el primer paso para elevar tu autoestima no es perseguir más, sino convertirte en alguien que ya no vive desde la carencia, sino desde la conciencia de su propio valor. Porque al final, la vida no te devuelve lo que deseas, te devuelve exactamente lo que eres. Muchas personas repiten todo el tiempo, yo me valoro, yo me respeto, yo sé lo que valgo. Y suena bonito, incluso convincente, pero con el tiempo he aprendido algo incómodo. La autoestima no se demuestra con palabras, se demuestra con decisiones, porque lo que dices de ti no tiene peso si lo que haces contradice esa versión todos los días. He visto personas que dicen amarse, pero aceptan relaciones donde no son prioridad. He visto personas que dicen valorarse, pero toleran faltas de respeto una y otra vez. Y ahí entendí algo importante. La autoestima no vive en el discurso, vive en la coherencia de tus elecciones diarias.
Recuerdo una etapa en la que yo también caí en esa trampa. Yo podía hablar con seguridad sobre crecimiento, sobre disciplina, sobre propósito, pero en ciertas decisiones personales me traicionaba a mí mismo. Decía, esto no lo voy a aceptar más. Pero cuando llegaba el momento de poner el límite, dudaba. Y cada vez que dudaba, no solo perdía respeto externo, perdía algo más peligroso, respeto interno. Porque cada decisión que tomas construye o destruye la imagen que tienes de ti mismo. Si dices que no vas a volver a permitir algo y lo permites otra vez, tu mente aprende que tus palabras no tienen valor. Y cuando tus palabras no tienen valor para ti, tu autoestima empieza a debilitarse silenciosamente. La autoestima real se construye en momentos simples, casi invisibles. Cuando decides no responder desde el enojo. Cuando decides no volver a un lugar donde no te respetan. Cuando decides levantarte aunque nadie te esté observando. Cuando decides alejarte de lo que te lastima aunque duela. Esas decisiones son las que definen quién eres. No lo que publicas, no lo que afirmas frente a otros. He observado algo muy claro en la vida. Las personas no cambian cuando entienden un concepto. Cambian cuando toman una decisión diferente en medio de la misma situación. Dos personas pueden saber exactamente lo mismo sobre autoestima, pero una sigue repitiendo los mismos patrones y la otra comienza a actuar distinto. La diferencia no es conocimiento, es decisión. También he aprendido que cada sí que das a algo que no te respeta es un no a ti mismo. Y cada no que dices a lo que te daña es un sí a tu valor. Así de simple, así de profundo, no es teoría, es práctica diaria. Recuerdo un momento donde tuve que decidir si seguía en un entorno donde constantemente se minimizaban mis ideas, podía quedarme, justificarlo, adaptarme, o podía elegir respeto. No fue fácil, porque el cambio siempre incomoda, pero entendí que si yo no tomaba una decisión distinta, nada en mi vida iba a cambiar. Y ahí descubrí algo liberador. La autoestima no es algo que se siente primero, es algo que se construye después de actuar. No esperas sentirte valioso para actuar como alguien valioso. Actúas como alguien valioso y con el tiempo empiezas a sentirlo, porque al final no eres lo que dices de ti, eres lo que decides permitir en tu vida cada día. Hay una verdad que al principio duele, pero con el tiempo libera. El mundo no te elige primero, tú te eliges a ti mismo primero y después el mundo simplemente responde. Muchas personas viven esperando ser vistas, ser valoradas, ser tomadas en cuenta, pero al mismo tiempo se están ignorando a sí mismas en silencio. He observado algo muy repetido en la vida. Personas que buscan amor, pero no se priorizan. Personas que buscan respeto, pero se traicionan constantemente. Personas que quieren oportunidades, pero no creen que sean suficientes para sostenerlas. Y entonces se preguntan por qué no llegan las cosas que desean. La respuesta es incómoda, pero clara. Si tú no te eliges, el mundo aprende a no elegerte. Recuerdo una etapa de mi vida donde yo decía que quería crecer, que quería avanzar, que quería resultados diferentes, pero había algo que no estaba alineado. A veces decía sí a cosas que me quitaban energía, solo por no incomodar. A veces aceptaba situaciones que no me representaban solo por no perder a alguien o algo. Y sin darme cuenta, estaba enviando un mensaje interno muy fuerte: yo no soy prioridad. Y el problema de eso es que la vida escucha más lo que haces que lo que dices. Puedes decirle al mundo que eres valioso, pero si tú mismo no proteges tu tiempo, tu paz y tu dignidad, el mundo aprende a reflejarte exactamente eso. He visto esto en muchas personas. Personas talentosas, inteligentes, con potencial enorme, pero que se colocan al final de su propia lista, siempre disponibles para todos, menos para sí mismos. Siempre resolviendo la vida de otros, pero descuidando la propia. Y con el tiempo algo sucede. Empiezan a sentirse invisibles, no porque el mundo los ignore, sino porque ellos mismos dejaron de elegirse. Elegirse a uno mismo no es egoísmo, es estructura interna. Es decir, mi tiempo importa, mi energía importa, mi paz importa. Es tomar decisiones
que quizás incomodan al principio, pero que te alinean contigo. Es aprender a decir no sin culpa, a alejarte sin explicación excesiva, a dejar de perseguir validación donde no hay reciprocidad. Recuerdo una conversación con alguien que constantemente se sentía no valorado en su trabajo y en sus relaciones, pero cuando miramos su comportamiento había un patrón claro. Aceptaba más de lo que debía, hablaba menos de lo que sentía y se colocaba siempre en segundo plano. No era que el mundo no lo eligiera, era que él no se estaba eligiendo primero, porque cuando tú no te eliges, empiezas a negociar tu valor. Y cuando negocias tu valor, siempre pierdes algo de ti en el proceso. Pero cuando empiezas a elegirte, algo cambia. No de forma mágica, sino de forma natural. Empiezas a caminar distinto, a hablar distinto, a decidir distinto. Y el mundo lo percibe. Algunas personas se alejan, sí, porque estaban acostumbradas a tu versión disponible, no a tu versión consciente. Pero también empiezan a llegar otras personas, otras oportunidades, otras dinámicas más sanas. Y entonces entiendes algo profundo. No es el mundo el que decide si eres valioso, eres tú quien lo demuestra primero con la forma en que te tratas. Porque al final, quien no se elige a sí mismo, nunca podrá esperar que el mundo lo elija de verdad. Durante mucho tiempo, muchas personas creen que atraer algo nuevo en su vida es cuestión de afirmaciones, de repetir frases positivas, de desear con fuerza. Y aunque las palabras tienen poder, he aprendido algo mucho más profundo. Lo que realmente atraes no depende de lo que dices, sino de lo que aún no has sanado dentro de ti. Porque puedes decir, quiero una relación sana, pero si dentro de ti hay heridas de abandono, terminarás tolerando relaciones donde tienes que rogar atención. Puedes decir, quiero éxito, pero si dentro de ti hay inseguridad, terminarás saboteando oportunidades justo cuando aparecen. La vida no responde a tus intenciones conscientes solamente, responde a tus heridas no resueltas. Recuerdo claramente una etapa en la que me preguntaba por qué ciertas situaciones se repetían en mi vida. Cambiaban las personas, cambiaban los escenarios, pero el sentimiento era el mismo. La misma sensación de no ser suficiente, de tener que esforzarme más para ser valorado, de terminar en lugares donde daba mucho y recibía poco. Y en ese momento pensé que era mala suerte. Pero con el tiempo entendí que no era el mundo repitiéndose, era yo repitiendo una herida. He observado esto en muchas personas. Alguien que no sanó el rechazo termina aceptando relaciones donde no es prioridad. Alguien que no sanó la inseguridad busca constantemente validación externa. Alguien que no sanó el abandono se aferra incluso a lo que le hace daño solo por miedo a quedarse solo. Y no es consciente, no es voluntario. Es automático. Es la mente buscando lo familiar, incluso si lo familiar duele. Recuerdo una conversación con alguien que siempre decía, yo merezco algo mejor, pero sus elecciones contaban otra historia. Se quedaba en relaciones donde no había respeto, justificaba ausencias emocionales, ignoraba señales claras de desinterés. Y cuando analizamos su historia, descubrimos un patrón profundo. Había crecido aprendiendo que el amor había que ganárselo. Entonces, sin darse cuenta, seguía repitiendo esa misma dinámica en la adultez. Sanar no es un concepto bonito, es un proceso incómodo. Es mirarte sin excusas, sin culpas extremas, sin victimismo. Es preguntarte con honestidad, ¿por qué sigo aceptando esto? ¿Qué parte de mí cree que esto es lo que merece? ¿Qué historia interna estoy repitiendo sin darme cuenta? Porque mientras no sanas, no eliges libremente, reaccionas desde heridas. Y cuando reaccionas desde heridas, atraes escenarios que las confirman. No porque la vida te castigue, sino porque tu interior todavía está buscando resolver lo que no ha entendido. He visto algo poderoso en las personas que comienzan a sanar. Su energía cambia antes que su realidad. Empiezan a poner límites donde antes callaban, empiezan a alejarse donde antes se quedaban, empiezan a elegir con más conciencia y sin darse cuenta, lo que atraen empieza a cambiar también, no porque el mundo haya cambiado primero, sino porque ellos dejaron de vibrar desde el dolor. Y entonces entiendes esto con claridad. No atraes lo que deseas,
atraes lo que todavía no has liberado dentro de ti. Y cuando sanas, dejas de repetir y empiezas realmente a recibir lo que siempre estuvo destinado para ti. Durante mucho tiempo se ha confundido el amor propio con sentirse bien, con descansar cuando se puede, con darse gustos cuando hay tristeza. Pero con los años he aprendido algo que cambia por completo la perspectiva. La disciplina es la forma más alta de amor propio. Porque amarte no siempre se siente cómodo. A veces amarte es levantarte cuando no tienes ganas. Es decirte la verdad cuando estás fallando. Es hacer lo que sabes que te conviene incluso cuando tu mente te pide lo contrario. El amor propio real no siempre es suave. Muchas veces es firme, incluso incómodo. Recuerdo una etapa en la que yo mismo pensaba que estaba siendo bueno conmigo porque evitaba incomodidades. Si estaba cansado, posponía. Si no tenía motivación, dejaba para después. Si algo me costaba, lo evitaba. Pero con el tiempo me di cuenta de algo importante. Cada vez que elegía la comodidad inmediata, estaba debilitando la confianza que tenía en mí mismo. Porque cada promesa que te haces y no cumples, deja una huella. Tu mente empieza a aprender que no puede confiar en ti. Y cuando dejas de confiar en ti, tu autoestima se debilita sin que te des cuenta. He visto esto en muchas personas. Quieren cambiar su vida, pero no pueden sostener sus propias decisiones. Empiezan dietas y las abandonan. Comienzan proyectos y los dejan a mitad. Prometen cambios internos, pero vuelven a los mismos hábitos. Y no es falta de capacidad, es falta de disciplina interna, es falta de coherencia con uno mismo. La disciplina no es castigo, es respeto. Es decir, mi futuro vale más que mi comodidad de hoy. Es elegir lo que te construye, aunque no sea lo más fácil. Es entender que cada pequeña acción repetida tiene más poder que cualquier motivación momentánea. Recuerdo un momento en el que decidí cambiar algo muy simple pero poderoso, mis mañanas. Empecé a levantarme más temprano, no porque tuviera ganas, sino porque entendí que si no dominaba mis primeros hábitos del día, difícilmente iba a dominar el resto de mi vida. Al principio fue difícil, mi mente buscaba excusas, mi cuerpo pedía más descanso, pero decidí mantenerme firme. Con el tiempo, algo cambió. No solo mi rutina, sino mi percepción de mí mismo. Empecé a sentir orgullo silencioso, no por algo externo, sino por cumplir conmigo mismo. Y ese sentimiento es la base de una autoestima sólida, saber que puedes confiar en ti. He observado que las personas más seguras no son las que hablan más bonito de sí mismas, sino las que han demostrado con acciones que se pueden sostener. La disciplina construye identidad. Cada vez que eliges lo correcto sobre lo fácil, estás diciendo internamente, yo soy alguien que cumple. Y eso cambia todo, porque cuando te cumples, dejas de mendigar validación externa. Ya no necesitas que otros te reconozcan para sentir valor, porque tú mismo ya te lo estás demostrando todos los días. La disciplina no te quita libertad, te la da. Porque una persona disciplinada no vive esclava de sus impulsos, vive guiada por su propósito. Y cuando vives así, tu autoestima deja de ser una idea y se convierte en una prueba diaria de respeto hacia ti mismo. Y al final, amarte de verdad no es sentir bonito, es elegirte incluso cuando es difícil. Hay algo que muchas personas no quieren aceptar porque cambia por completo la forma en que ven sus relaciones y su vida emocional. No es la suerte la que define lo que vives, son tus estándares. Y tus estándares no son lo que dices que mereces, son lo que estás dispuesto a aceptar cuando nadie te está mirando. He visto personas que dicen querer amor sano, pero se quedan en relaciones donde hay indiferencia constante. He visto personas que dicen querer respeto, pero permiten faltas pequeñas que con el tiempo se vuelven normales. Y así, sin darse cuenta, van moldeando su propio destino emocional a partir de lo que toleran, no de lo que desean. Recuerdo una etapa en la que yo mismo no entendía esto con claridad. Había momentos donde sabía internamente que algo no estaba bien, pero no establecía límites. Pensaba que con paciencia todo iba a mejorar, que con tiempo las personas cambiarían, que con esfuerzo podía transformar dinámicas que en realidad no dependían de mí. Y lo que ocurrió no fue mejora,
fue desgaste. Porque cada vez que bajas tus estándares para no perder a alguien, en realidad estás perdiendo algo más importante, tu paz. Y cuando pierdes tu paz repetidamente, tu vida emocional empieza a volverse inestable, confusa, agotadora. He observado algo muy claro en muchas personas. Aquellas que elevan sus estándares, incluso cuando al principio se sienten solas, con el tiempo empiezan a traer relaciones más sanas. No porque el mundo cambie de repente, sino porque dejan de aceptar lo que antes normalizaban y lo que no se acepta deja de repetirse. Tus estándares son como un filtro invisible. Si permites faltas de respeto, atraerás más situaciones donde el respeto es inconsistente. Si permites relaciones donde das más de lo que recibes, te volverás parte de dinámicas desequilibradas. Pero si decides que tu energía, tu tiempo y tu dignidad son valiosos, empiezas a filtrar todo lo que no está a ese nivel. Recuerdo una conversación con alguien que siempre decía sentirse agotado emocionalmente. Analizando su vida, era evidente el patrón. Estaba rodeado de relaciones donde constantemente tenía que justificar su valor, explicar sus decisiones, esforzarse para ser comprendido. Y cuando le pregunté por qué seguía ahí, su respuesta fue simple: porque no quiero perder a esas personas. Pero la verdadera pregunta era: ¿a qué costo? Porque tus estándares no solo determinan quién se queda en tu vida, determinan cómo te sientes dentro de esas relaciones. Puedes estar rodeado de gente y aún así sentirte vacío si el nivel de respeto, reciprocidad y cuidado no está alineado contigo. Con el tiempo entendí algo fundamental. No necesitas endurecerte, necesitas elevarte. No se trata de volverte frío, se trata de volverte consciente, de saber que no todo lo que llega a tu vida merece quedarse, de entender que el amor no debería sentirse como ansiedad constante, ni el respeto como algo que tienes que pedir repetidamente. Cuando elevas tus estándares, al principio puedes perder algunas personas, algunos espacios, incluso algunas costumbres emocionales, pero lo que realmente estás perdiendo no es amor, es hábito. Y lo que estás ganando es claridad. Porque al final tu vida emocional no se forma por lo que sueñas, se forma por lo que permites. Y lo que permites depende directamente del nivel de respeto que tienes por ti mismo. Hay una trampa en la que muchas personas viven sin darse cuenta. Y es una de las más difíciles de detectar porque al principio se siente bien. La necesidad de validación externa es esa sensación de querer que otros te aprueben, te reconozcan, te digan que estás haciendo lo correcto, que eres suficiente, que vas bien. Y aunque parece inofensivo, con el tiempo se convierte en una prisión silenciosa. He visto personas que cambian su forma de ser dependiendo de con quién están. Personas que ajustan su opinión para no incomodar, que modifican su comportamiento para encajar, que toman decisiones basadas en lo que será aprobado por otros, no en lo que realmente sienten. Y sin darse cuenta, van perdiendo algo esencial, su identidad. Recuerdo una etapa en la que yo también buscaba señales externas para sentirme seguro. Si alguien me reconocía, me sentía bien. Si alguien no respondía como esperaba, me sentía insuficiente. Y poco a poco, mi estado emocional dejó de depender de mí y empezó a depender de reacciones ajenas. Era como vivir entregando el control de mi paz a personas que ni siquiera sabían cuánto poder tenían sobre mí. Y ahí entendí algo profundo. La validación externa es adictiva. Al principio te eleva, te hace sentir visto, aceptado, importante, pero después te vuelve dependiente. Empiezas a necesitarla para todo, para sentirte válido, para sentirte capaz, para sentirte suficiente. Y cuando no llega, te hundes. He observado esto en muchas personas. Publican algo y revisan constantemente cuántos likes tienen. Comparten logros y esperan reacciones para sentirse orgullosos. Cambian decisiones importantes en su vida dependiendo de lo que otros piensen. Y sin darse cuenta, su felicidad deja de ser interna y pasa a ser completamente externa. Pero hay un costo muy alto en vivir así. Pierdes libertad. Porque cuando necesitas aprobación constante, ya no eres libre de ser tú mismo. Empiezas a vivir como si estuvieras en un escenario permanente, actuando para una audiencia invisible, y en ese proceso te desconectas de ti.
Recuerdo hablar con alguien que decía sentirse constantemente inseguro, pero su vida estaba llena de opiniones ajenas que influían en todo lo que hacía, desde su forma de vestir hasta sus decisiones personales.